Bueno, muy buenos días, queridos hermanos. Una alegría estar con ustedes. Tengo los ojos chiquititos. Generalmente no predico a esta hora. Soy más noctámbulo. Así que aunque nos despertamos ya hace un buen rato, todavía estamos despejándonos. Así que cualquier cosa extraña que yo pueda decir en este mensaje, ustedes tienen que extender misericordia con este pobre hombre. Así que, bueno, una alegría tener este rato para poder compartir algunas cosas de mi corazón que están pasando en este tiempo. Y algunas historias, porque me gusta contar historias donde podemos ver los principios de Dios y la palabra de Dios aplicada en historias de nuestra vida. Por eso es tan importante el libro de Hechos de los Apóstoles, las crónicas, porque nos muestran el obrar de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios a través de la historia. Así que, Señor, yo te pido que en este tiempo que vamos a estar juntos, venga tu palabra fresca. Envía tu palabra, Señor, la que abre nuestros ojos, sana las heridas. Tu palabra, la que libera ministerios, la que renueva las fuerzas. Señor, gracias por tu palabra. Que sea esa palabra que viene de tu trono a nuestro corazón. Yo te pido por cada uno de los hermanos y hermanas que están viendo este programa y que lo van a ver quizás en algún otro momento del día. Señor, que tu presencia nos pueda alinear, realinear a tus caminos, a tu prioridad, a este momento tuyo, Señor, para la vida de nuestra nación, para la vida de cada una de nuestras ciudades. Presencia de Dios. Señor, estamos viviendo situaciones difíciles en el mundo entero, pero cada uno de nosotros etapas diferentes, momentos diferentes en nuestras familias, nuestra vida, en nuestros ministerios. Por eso, Señor, gracias porque tu palabra, la que viene de tu trono, se amolda, entra en la necesidad, en el momento justo de cada uno de nosotros y nos bendice y nos transforma. Recibimos tu palabra, Señor, con corazón abierto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, después de todo el caos que vivimos en el 2001, nosotros parece que tenemos cada tanto, para no aburrirnos en Argentina, estas grandes crisis. Pero en aquella que fue recordada como la gran crisis de diciembre del 2001 y todo el 2002, el Señor nos venía inspirando y movilizando a que saliéramos a la calle. Nos dio esta frase: la iglesia tiene que estar donde está la gente. Y el Señor nos llevó a estar orando por fábricas cerradas. Me acuerdo cuando fue esos días de la Rúa, al final de su gobierno. Estábamos ahí en medio de las movilizaciones, con gases lacrimógenos, orando por la gente, orando por la policía, dando palabras de paz, ahí en el medio, cuando estaba la caballería, cuando tuvieron todos los 20 y algo de muertos. Y en todo ese tiempo nos movíamos con oración frente a la Corte Suprema, frente a la Casa Rosada, frente a la legislatura, el Congreso de la Nación, la legislatura porteña, y el Señor nos iba dando palabra. Hicimos santas cenas allí en Plaza de Mayo, una convocatoria también junto con todo el Consejo Nacional Cristiano Evangélico, ACIER, FECEP y toda la expresión del pueblo de Dios, un llamado al arrepentimiento público. Publicamos aquel librito de tapa azul en aquellos años llamado Dios y la Patria lo demandan. No fueron muchos funcionarios, muy poquitos y algunos escondidos entre la multitud en aquel día del 2002. Y en medio de toda esa movilización, a veces toda la noche orando y apretando y aguantando, porque
no había ningún baño abierto, no había un lugar para ir al baño, así que ahí estábamos, a veces grupitos de 50, de 150, pero haciendo aquello que Dios nos pide que hagamos, haciendo aquello que Dios nos pide que hagamos. Como dijo alguien por ahí, Él es nuestro principal auditorio. Si Él está mirándonos, si respondemos a sus expectativas, eso es más que suficiente. Después podrán venir uno, podrán venir miles, podrán venir millones, pero lo más importante es que hagamos aquello que Dios espera que nosotros hagamos. Ser todo lo que Dios espera que yo sea para hacer todo lo que Dios espera que yo haga. De eso se trata nuestro caminar, de eso se trata nuestra vida con el Señor. Así que ahí estábamos haciendo ni más ni menos aquello que Dios nos pedía. ¿Sabe? Dios no te pide resultados, Dios nos pide fidelidad. Dios nos pide obediencia. Así que Él se agrada de la obediencia, de la fe sencilla y se llena de alegría. Cuando volvieron los 70, ¿se acuerdan? Que Él había enviado de 2 en 2. Dice Jesús lleno de alegría, lleno de alegría. Dijo, gracias Padre porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se los revelaste a estos que son como niños. Gracias Padre porque así te agradó. Y en criollo diríamos, porque así se te dio la gana. Así que estábamos haciendo aquello que Dios nos pedía. Y en una de esas reuniones que hacíamos ahí al aire libre, estaba uno de los que siempre nos acompañaba, un loco del reino de Dios que ya se nos adelantó a la presencia del Señor, el pastor Eduardo Lorenzo. Él me decía, Alejandro, Dios les tiene que dar un lugar, porque acá nos mojamos, estamos fríos todo el tiempo, pero ustedes han como conquistado un territorio espiritual. Y así comenzamos a buscar un lugar para lo que comenzó a llamarse el CNO o el Centro Nacional de Oración. Claro, luego de estar unos años ahí en Plaza de Mayo, el Señor nos habló clarito que teníamos que movernos al Congreso y justo cuando nos movimos pasó todo lo de la 125. Y algunos queridos pastores, amigos, me decían, claro, el Señor te dio esta autoridad para ministrar a gobernantes porque estás en este lugar, en un lugar ahí, enfrente de Casa Rosada, luego justo enfrente del Congreso. Y en un momento, y yo le decía, sí, claro, pero el Señor me llamó la atención. No, la autoridad yo no la doy porque están en tal lugar, o porque tienen tal contacto, o porque tienen tantos recursos. La autoridad viene en los pequeños pasos de obediencia, cuando nadie te ve, pero sí el Señor es tu principal audiencia. Así que el Señor me llevó a esas noches, a esas soledades, grupitos pequeños, cuando estás haciendo aquello que Dios te pide que hagas. Y ahora enfocado en la transformación de nuestro país, en una estructura gubernamental que todos estamos sufriendo, no solo en Argentina, en el mundo entero. Pero ahí vamos a llegar en unos minutos. Entonces, y el Señor me mostró, la autoridad yo se las di cuando ustedes estaban orando y aguantando toda la noche. Allí, cuando estaban dando esos pequeños pasos de obediencia. Y luego lo que viene es una manifestación, son resultados que pueden ser más pequeños, más grandes, más visibles, menos visibles. Por eso, querido hermano, pastor, nuestro servicio al Señor tiene que ver, y enfatizo, con llenar sus expectativas. Él no te pide resultados, te pide obediencia. Y después, en algún momento, en su buena mano y en su tiempo, resultados mayor, menor, más visibles, menos visibles, como dije recién, vendrán. Así que ahí comenzamos a orar por las autoridades. El Señor nos dio un lugar milagrosamente al lado de la Catedral Metropolitana. Y pasaron muchísimas cosas. Comenzaron a venir funcionarios y de la oposición también, de izquierda, del centro, de derecha, de todas las posturas ideológicas, los excombatientes de Malvinas, la CTA, de las madres abuelas de Plaza de Mayo, todo lo que te puedas imaginar comenzaron a llegar ahí por el Centro Nacional de Oración. Y el Señor a partir de allí entonces nos comenzó a dar un panorama a lo que llamamos como un programa llamado Iniciativa Integridad. Iniciativa Integridad
que, dicho sea de paso, el próximo 10 de octubre vamos a tener una jornada de 10 de la mañana a 1 de la tarde orientada a todos aquellos que tienen un llamado a la política, un llamado de Dios a transformar las estructuras perversas que hay en medio de la política. También a pastores, porque vamos a dar temas sobre cómo relacionarse la pastoral con el poder político, a quién enviaré, qué tipo de personas son las que tenemos que enviar de nuestras comunidades, las que son dignas de confianza para ser enviadas al campo misionero de la política, etc. Eso va a ser el 10 de octubre y cualquier cosa nos busca ahí por Jucum o por el Centro Nacional de Oración, esta actividad que vamos a hacer junto a otros pastores que estamos organizando este encuentro el 10 de octubre. Entonces, el Señor nos dio varias direcciones. Una de ellas, este es mi saludo, espérenme un ratito más, estoy saludando mientras nos vamos despertando. El Señor nos dio varias estrategias. Una era alcanzar, predicar el Evangelio a la clase dirigente. Ellos están necesitados. Mira, cuando se les apaga la lucecita roja de la cámara de televisión, ellos son tanto o más huérfanos espirituales que cualquier persona necesitada que usted y yo conozcamos. Y tienen necesidades en sus matrimonios, con sus hijos, abren su corazón. Quizás usted lo sabe, pero una gran mayoría de nuestra dirigencia política, no importa de qué partido, consultan a brujos, a sus mediums, la carta astral, son absolutamente supersticiosos, una gran mayoría de ellos. A veces yo ministro a gobernantes y le digo, mire, dice la Biblia, y yo veo que están con la cabeza en otro lado, ¿no? Pero en un momento les digo, ayer estaba orando por usted antes de venir a esta reunión y Dios me dio una visión y yo vi una serpiente enroscada en su cuello. Le digo así y capté la atención del funcionario. Él cancela todas sus entrevistas, las que tiene después, y se queda hablando conmigo 1 hora, 1 hora y media, porque le llama la atención, y de eso tenemos muchas historias. Obviamente no lo inventamos, estamos recibiendo algo del Señor. A todo esto, de paso, si tenemos tiempo, les comento algo que es el factor sobrenatural. Dios quiere usar a su iglesia, una voz apostólica y profética y evangelística desde una plataforma sobrenatural para tocar a los gobernantes, cambiar estructuras perversas de gobierno para bendecir, en definitiva, nuestra nación. Así que alcanzar a los gobernantes con la palabra del Señor. En segundo lugar, una voz de enseñanza. Una voz de enseñanza. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a gobierno? Usted sabe que, por ejemplo, de los 39 libros del Antiguo Testamento, el tema principal de 35 de ellos es gobierno. Gobierno y justicia. Es el eje, el tema central, la columna vertebral de 35 de los 39 libros del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, ¿qué dice la palabra de Dios sobre gobierno? En tercer lugar, marcar la diferencia entre la luz y las tinieblas. Nosotros no vamos contra ni partidos políticos ni gobernantes, confrontamos acciones, confrontamos ideas. En sí confrontamos estas fortalezas espirituales que dice la palabra, dice derribando argumentos. Así que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra tal intendente, tal gobernador, nuestro ensañamiento no pasa por ahí. Es contra principados y potestades, contra huestes de maldad que les oprimen. Mire, uno comienza con el tiempo, cuando en estos 18 años de entre otras cosas, ministrar a gobernantes, comienza a tener tanta compasión, porque el ambiente donde ellos están es tan perverso, hay una presión demoníaca tan grande que usted ve gente brillante, muy preparada, y terminan atontados, ¿no? Como algún otro presidente que no sabía por dónde salir en un canal de televisión, dónde estaba la puerta. Pero eso es absolutamente reiterativo, lo vemos todo el tiempo, porque hay
hay tanto trabajo de brujería, hechicería y maldiciones en contra de ellos, que muchos de ellos recurren a una defensa también de brujería, hechicería, pactos, para tratar de defenderse de todos los ataques. Y yo soy testigo, he visto muchos de ellos desesperados, mostrándome los trabajos que les hacen a ellos y cómo su familia se descompone, cómo sufren sus hijos, cómo se destruyen sus matrimonios, cómo ellos tienen pesadillas. Y entonces uno comienza a tener también el otro lado, que es la compasión. Así que también lo profético, y también tiene que ver el rol apostólico, que tiene que ver con como José en las Escrituras, como él tuvo una estrategia. Dios le dio una estrategia desde una plataforma sobrenatural para cambiar el destino de una nación. Allí en Lucas... después mándenme un mensajito 5 minutos antes de terminar, porque no tengo reloj acá. Allí en Lucas, yo me entusiasmo ahí. Allí en Lucas capítulo 3, es muy interesante lo que sucede, el verso 1 y 2. Porque permanentemente en la Biblia, para señalar un evento espiritual, se pone dentro de un contexto gubernamental, de un contexto político. Porque para Dios no hay sagrado y secular. Toda nuestra vida es sagrada. El hombre, el ser humano, es un ser político. Hay que hacer diferencia entre la política y la política partidaria, que es otra cosa. Pero dice allí en el capítulo 3, verso 1, en el año 15 del reinado de Tiberio César, acuérdense, Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Ya, segundo, Poncio Pilato. Herodes era tetrarca en Galilea, el número 3. Su hermano Felipe era tetrarca en Ituria y Traconite, personaje número 4. Y Lisanías, número 5, en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. Ya son 7 personajes del poder político-religioso que estaba muy junto, muy mezclado. Y en aquel entonces, o sea, primero traza un contexto político-religioso del poder. Este era el esquema de poder. En este ambiente, en estas circunstancias, en este contexto, ¿qué pasó? Dice, en aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan. La palabra de Dios llegó a usted, hermano Juan, a mí, hermano Alejandro, a la iglesia del Señor. Llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Parece que a veces hay tiempo, y en Argentina hoy es un desierto en muchos aspectos, aunque Dios nunca pierde. Dios nunca pierde. Aún de todas las pandemias y de todas las persecuciones, cuando en Hechos capítulo 8 Saulo hacía estragos en la iglesia persiguiéndola, fue la mayor ganancia. Porque aún en nuestra debilidad el Señor muestra todo su poderío. Así que la iglesia del Señor, cuando obedece, nunca pierde. Por más que nos persigan, nos critiquen, por más que nos corten los permisos, no podamos congregarnos en lugares públicos, la iglesia del Señor, si obedece, nunca pierde. Y Dios nunca va a perder. Así que en el desierto, y dice que él recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Así que miren qué interesante este contexto político, gubernamental, de dónde se gestaba este camino para que llegara nuestro Salvador. Hoy se habla todos los días de la curva ascendente, ¿no? Una curva ascendente en cuanto a los contagios, en cuanto a las muertes, la meseta, la curva descendente. Y nosotros hoy también estamos viviendo como iglesia una curva ascendente en esta área de gobierno. Hay una curva ascendente de cristianos involucrándose en áreas de gobierno, en candidaturas. El año pasado fue el récord, hubo más de 1.000 creyentes. Claro, la mayoría no pasaron las PASO, pero una iniciativa, un fervor, una pasión, una inquietud profunda del Señor, sintiendo el llamado de Dios hacia el servicio en áreas de gobierno. Hubo más de 1.000. Y hoy por primera vez tendremos, no sé, un poquito menos de 50 concejales, algunos diputados provinciales, algún que otro intendente.
una curva ascendente de cristianos involucrados en áreas de gobierno. Y ni te digo lo que se viene para estas próximas legislativas. Hay una inquietud. Eso lo está produciendo el Espíritu Santo. La cuestión es hacerlo a la manera de Dios. No buscando, como algunos me han dicho, el poder evangélico. Este es el momento que los evangélicos, que somos ya el 15%, tenemos que conquistar. Olvídese de esta palabrita conquistar. Cada vez que la iglesia quiso conquistar algo, arruinó todo, arruinó la educación, porque no fuimos llamados a conquistar, fuimos llamados a transformar, fuimos llamados a ser esa levadura que leuda la masa. Somos esa masa crítica, para decirlo de esta manera. La masa crítica es la pequeña, la mínima sustancia de algo que tiene el poder para transformar el todo. Lo mínimo de algo, chiquitito, que tiene el poder para transformar el todo, el total. Así que estamos viendo una curva ascendente de cristianos en la política, cristianos involucrándose en áreas de gobierno, y esto es notorio y Dios lo está haciendo, a pesar de nuestras torpezas. También hay una curva ascendente en la relación pastoral con los gobiernos. Hace no tantos años atrás, usted le pedía una cita a un gobernante, un intendente, un gobernador, y después de 6 meses te atendía el secretario de un subsecretario, con viento a favor. Pero ahora hasta los gobernadores vienen a la iglesia, vienen a la oficina del pastor, dicen: sí, pastor, venga y ore, que vamos a cortar la cinta para bendecir la plaza, para bendecir acá, para bendecir allá. Bueno, eso antes de la pandemia, pero ha crecido tremendamente la relación pastoral en todas las ciudades, o en prácticamente todas las ciudades y todas las provincias de nuestro país. Tenemos pastores que están vinculados, tienen vínculo, han orado, le han llevado la Biblia, le han predicado al gobernador, a los intendentes. Esto está creciendo en forma exponencial. Y es parte de una realidad espiritual que tenemos que entender el contexto. En tercer lugar, hay una curva ascendente también de la influencia del pueblo de Dios en los ámbitos sociales. Hay una influencia en la educación, en las artes, todavía pequeña, pero está creciendo cada vez más. Hay un progreso. Podemos mirar todo lo que falta, y está bien mirar todo lo que falta. Yo les voy a mencionar otros números ahora, pero tenemos que ver de dónde veníamos. A veces decimos: la iglesia siempre está reaccionando y tenemos que anticiparnos. Sí y no. El Señor a veces nos permite anticiparnos, pero también Él nos permite reaccionar. Él nos lleva a reaccionar. Y no está mal reaccionar, no está mal responder. El Señor nos llama la atención a través de algunas circunstancias para que ejercitemos nuestra musculatura espiritual y ministerial. Hoy este escenario, este contexto, leo acá unas notitas que tengo. Hoy tenemos en el país 2.234 intendentes, 1.525 legisladores provinciales y nacionales, más de 25.000 concejales en nuestros pueblos y ciudades. Tenemos más de 1.000 jueces federales y nacionales. Esta cifra aumentaría si se concreta la reforma judicial. Tenemos más de 300 gobernadores, vicegobernadores, ministros de primera línea a nivel provincial. En otras palabras, tenemos más de 30.000 funcionarios de primera línea en nuestro país al día de hoy. Más de 30.000. Y yo creo que no tenemos más de 150 creyentes ahí comprometidos en este ámbito. O sea que estamos hablando del 0,4, 0,5%. Es algo chiquitito. Pero yo creo que el Señor está desafiándonos profundamente a poder enviar hombres y mujeres de Dios a esta arena política como un campo de misión. Y algunas de las cosas que tendremos que guardar, no solamente los políticos cristianos, sino los pastores que enviamos, será guardar las motivaciones de nuestro corazón, ¿no? Me acuerdo que en una municipalidad vino un
el secretario de Desarrollo Social del municipio, creyente evangélico, y me dice, pastor, siempre la ayuda social se la llevaron los catos, por los católicos. Ahora nos toca a nosotros. Yo canalizo toda la ayuda exclusivamente por las iglesias evangélicas. Yo digo, hermano, eso es un grave error. Tu salario lo pagan los impuestos de todos los contribuyentes. No estamos aquí para levantar el poder evangélico. Cuando usted acumula mucho poder en un lado y muchos recursos en otro lado, en la otra mano, tiene la combinación justa para la corrupción. Esto es nitro y esto es glicerina. Tiene una bomba en potencia aquí cuando acumula poder. Así que nosotros no fuimos llamados a acumular poder, fuimos llamados a leudar la masa. Por eso animo a creyentes que puedan entrar en diferentes espacios políticos, pero otra vez, no buscando su propio beneficio, sino la extensión del reino de Dios y que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Qué vemos en un gobierno? No solamente en la historia de Argentina, en general. A mí me toca la tarea de ministrar en no sé, como 70 países en el mundo y el Señor nos ha abierto por su gracia muchas puertas también para predicar a gobernantes en otras naciones. Y sí, puede haber más transparencia o más, pero no hay gran diferencia. Hay historias diferentes, pero el corazón, la corrupción del corazón del hombre no es tan diferente. Uno será una tela diferente a la otra, pero es muy similar en su esencia. Vemos impunidad, vemos en los gobiernos corrupción, vemos abuso de autoridad, vemos injusticia, vemos soberbia y por eso muchas naciones sufren. Pero esto no es nuevo. Ya cuando Jesús hablaba con sus discípulos ahí en Mateo 20, 25, es muy interesante. Mire, 2000 años atrás, cuando hubo 2 de los discípulos que querían sentarse a la izquierda y a la derecha de Jesús, y los otros 10, interesantísimo, los otros 10 dice que se enojaron con estos 2. Ahora te pregunto, ¿por qué te crees que los 10 se enojaron con los 2 que querían sentarse a la izquierda y a la derecha? ¿Por qué? ¿Por una cuestión teológica, doctrinal? Dijeron, qué carnales, ¿cómo van a obrar así? Yo creo que ellos eran argentinos. Yo creo que ellos eran argentinos y que habrán dicho, y se enojaron porque ellos querían estar ahí, querían la posición, querían el poder. Y a veces creemos que buscamos esa instancia de poder, incluso a veces los pastores, porque te da cierto estatus, sin tener en cuenta que nuestra identidad y nuestro valor pasa por otro lado. Pero allí en Mateo 20, Jesús les decía, miren los gobernantes de ustedes. Como ustedes saben, verso 25, los gobernantes de las naciones, oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estaba ministrando a un funcionario y él me contaba, él era amigo del que fue secretario de Estado de los Estados Unidos, o sea, el segundo hombre más importante del gobierno norteamericano. Y dice que estaban cenando y este hombre le contó una historia, el secretario de Estado de los Estados Unidos. O sea, él iba con su limusina, las motos delante, motos detrás, yendo hacia la Casa Blanca, imagínense, ¿no? Con todo blindado, y de repente desde la limusina, este secretario de Estado ve a un hombre mayor caminando por el parque, frío, con su sobretodo y llevando su propio maletín con el hombro así, la cabeza hundida entre los hombros, y él lo miró y dijo, yo lo conozco. Y de repente se acordó, ese hombre había sido secretario de Estado de los Estados Unidos de América hace 15 años atrás. O sea, había ocupado el mismo sillón, el mismo rol que él ocupaba hoy, pero hace 15 años atrás. Así que lo choqueó verlo solo con su propia alma caminando en medio de los parques de Washington. Entonces él llegó a esta conclusión, me tengo que preparar, porque dentro de algún tiempo ya no voy a tener las motos, los autos blindados, la prensa, la alfombra roja, no lo voy a tener. ¿Y qué va a pasar de mi vida? Así que él llegó a una conclusión y él le dijo a mi amigo lo siguiente, nunca pongas pegado
tu ego o tu identidad, mejor dicho, al lado de tu jerarquía, sea pastoral, política, la que fuera, empresarial. Nunca lo pongas al lado, nunca que esto esté ahí atadito a tu jerarquía, para que el día que tu jerarquía desaparezca, tu ego, tu identidad, no desaparezca junto. Entonces, manténelo bien separado, manténelo bien separado. Yo no soy ni el apóstol Alejandro, el reverendo o el patriarca. El Señor me llama por mi nombre, Alejandro, Alejandrito. Y podré tener un rol, podré tener una función, podré tener una asignación, una responsabilidad, pero el Señor me llama por mi nombre y me conoce y te conoce por tu nombre. El valor de tu vida no está en los éxitos que puedas lograr, sino en cómo respondamos a aquello que Dios quiere que seas y que hagas. Bueno, vuelvo al tema central. En el 2004, fin del 2004, tuvimos la tragedia de Cromañón. Yo me indigné mucho con el jefe de gobierno porque lo vi en sus declaraciones lavándose las manos, diciendo, bueno, nosotros no tuvimos la culpa. En aquel momento, 30 de diciembre de 2004, yo estaba con mi familia en la costa y me enojé tanto, comencé a caminar por la playa y dije, Señor, qué barbaridad, este hombre no tiene compasión, no tiene dolor, se lavó las manos diciendo, es un problema de los privados. Y yo estaba, Señor, dame una palabra. Yo conocía al jefe de gobierno, y digo, Señor, dame una palabra. El CNO en Plaza de Mayo estaba a 50 metros de la casa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y el Señor me dio una palabra. Por cuanto en su soberbia se levantó contra mí, yo me levanté, por lo tanto, contra él, ¿no? Así que yo volví a Buenos Aires con mi familia, le pedí una reunión, no me la dio. Le volví a insistir para darle la palabra de Dios y no me daba la entrevista. Por tercera vez y no me la dio. Y yo me frustré y le dije, Señor, si me diste una palabra, ¿por qué este hombre no me recibe? Yo lo único que quiero es darle tu palabra, la que me diste, para que le transmitiera. Y el Señor me dio un cachetazo que me dejó dando vuelta. Y me dijo, me mostró, vos tenés la verdad, tenés la razón, pero no tenés mi autoridad. Por eso hoy yo más que enfocarme en los gobiernos, que damos alguna descripción, más que nada quiero enfocarme en nosotros como iglesia, en relación a los gobiernos. Porque yo no tengo esperanza en el gobierno, en cualquier gobierno por el gobierno en sí, pero tengo esperanza a través del poder de Dios que fluye en medio de su pueblo, de la iglesia del Señor, para cambiar las estructuras injustas. Así que ahí yo le dije, Señor, ¿cómo que no? Momentito. Yo soy uno de los que más le vengo ministrando a gobernantes, a autoridades en nuestro país, y me decís que no tengo autoridad. Me diste tu palabra para él y no tengo autoridad. No entiendo. Si tengo tu palabra, tengo tu autoridad. Y el Señor mostrándome, tenés la verdad, tenés mi palabra, pero no tienes mi autoridad. Yo dije, a ver, no puedo comprender, Señor. ¿Por qué? Porque no tienes mi corazón. No tienes mi compasión. Eres ahí como un Jonás, ¿no? Que quería ver ahí el juicio de Dios. Y se enojó y se fastidió finalmente porque el primero que se entregó al Señor, el primero que se arrepintió fue el rey. Y él estaba esperando ver, tenía la verdad, tenía la misión, pero no tenía el corazón. Hasta que el Señor le tiene que mostrar, no tendré yo misericordia. Dios tenía contado cada uno de los habitantes, aún de los animales que vivían en Nínive. Y cuando usted comienza a ministrar gobernantes y lo hace desde el corazón de Dios, para tener la autoridad tiene que tener justicia y misericordia. El corazón, que Dios le revele el corazón de la gente, más allá del bla, 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 más allá de la cara adusta que puede tener tal o cual gobernante. Muchos de ellos que parecen tan duros. Me acuerdo que un dirigente principal del Partido Comunista, no ateo, recontra ateo y en contra de los cristianos, cuando le di una palabra del Señor se quebró en llanto y terminó llorando en mi hombro y yo abrazándole. Entonces, Señor, y el Señor ahí me cacheteó, me dijo, tenés mi verdad,
tenés la razón, pero no tienes mi autoridad porque no tienes mi corazón. Y ahí comenzó un proceso de Dios en mí. 2 meses más tarde, una diputada vino al CNO y yo le salió en la conversación la palabra que yo tenía para el jefe de gobierno. Y ella me dijo, ¿y se la pudiste dar? Y digo, no, porque no me recibió. Y yo no sabía que ella era muy amiga del jefe de gobierno. Ahí al toque lo llamó desde su celular y le dijo, mire, estoy acá con el pastor Alejandro, ¿nos podés recibir ahora? Y a los 5 minutos estábamos ahí con el jefe de gobierno. Y ahora yo sentado cara a cara tenía que animarme a decir la palabra. Por cuanto en tu soberbia te levantaste contra Dios, Dios por lo tanto se levantó contra vos. Y yo me temblaba la pierna de los nervios. Porque una cosa es dar palabra a veces dentro de la iglesia, mientras usted está orando y el piano sonando, pero ahí estás en frío, no tenés ningún piano, nadie cantando aleluya, el ambiente es pesado espiritualmente y tenés que dar esa palabra. Y cuando le di la palabra, el Espíritu Santo lo tocó. Y él canceló todas las entrevistas y quedó hablando conmigo 1 hora y 54 minutos. Porque no solamente estaba la verdad, no solamente estaba la razón, estaba el corazón. Para tener autoridad, mi hermano, tenemos que tener el corazón del autor. El autor de nuestra salvación, autor y consumador de nuestra fe. De ahí viene la palabra de autor. Y una de las definiciones de autoridad es aquello que expresa el carácter y la obra del autor. Autoridad es aquello que expresa el carácter y la obra del autor. Así que Dios nos quiere entregar más autoridad. No para jerarquía ni posición, no para que sintamos que soy alguien en la vida, sino porque ya soy alguien en la vida, amado por Dios. Mi identidad está en Cristo. Quiero reflejar sus expectativas, hacer aquello que Él espera que yo haga. Bueno, hay más historias de este tipo. Pero por eso, déjeme ver por dónde estamos. A ver, ni sé qué hora es, pero debe ser... Bueno, ustedes ahí me mandan un mensajito. Ok. A ver, ya voy a ver. Ok, tenemos algunos minutos porque luego quiero orar. Dice la palabra allí en Romanos que las autoridades están al servicio de Dios, justamente dedicadas principalmente a gobernar. Romanos 13:6. Y uno dice, la palabra dice toda autoridad está puesta por Dios, pero mira mira el otro. Lo que la palabra se está refiriendo es que el esquema de autoridad, los principios de las autoridades de gobierno son puestos por Dios. Hay un orden de autoridad y de gobierno, y eso está bien. Pero cuando usted quiere ministrar a esa gente, tiene que hacerlo desde la verdad y del corazón. Como decía un pastor amigo mío, es la verdad envuelta en el amor y ungida por el Espíritu Santo. La verdad envuelta en el amor y ungida por el Espíritu Santo. Entonces, el Señor nos está dando a la iglesia un ministerio profético, entre otras cosas, ¿no? Ahí estaba Elías con los profetas de Baal en 1 Reyes 18, muy interesante, ¿no? Porque él era una minoría absoluta y nosotros tenemos que, en vez de atacar a veces, tenemos que confrontar en amor, confrontar ideas. Y Elías le dijo al rey Acab, a ver, juntame todo el pueblo en el estadio más grande que era el Monte Carmelo. Juntame al pueblo ahí y vamos a ver quién es Dios. Ustedes hagan, imagínate que él le dijo, junta a todos tus brujos, a los profetas de Baal y de Aserá, y que hagan sus porquerías, que hagan sus ritos, hagan sus brujerías. Y luego yo voy a invocar al Señor. Y ahí es que el pueblo decida, wow, eso fue tremendo. Y él, como te dije, él estaba en absoluta minoría. Entonces, él tuvo una tremenda palabra, él fue tan influyente. Es cierto que muchas veces, o una gran mayoría, los reyes no escucharon la voz de los profetas. También lo vemos con Natán y David,
la voz profética también. Y el ministerio apostólico lo vemos, como mencioné al principio, entre otras cosas, con el ministerio de José. Déjeme decirle algo. A esta hora yo no puedo dar mensajes muy ordenados. Yo le estoy abriendo mi corazón, así que le estoy dando una ensaladita mezcladita. Hay una diferencia, cuando te hablé del Antiguo Testamento, hubo una diferencia grande entre José y Daniel. Dos tremendos siervos de Dios. Yo sé que cuando esté en el cielo, mi hermano José me va a venir a buscar y me va a pedir explicaciones. Escúcheme bien. Hubo una diferencia entre estos dos tremendos hombres de Dios. José llegó al poder de una manera sobrenatural, manteniendo su integridad, y dice en todo momento que Dios estaba con él. Dios estaba con él, ahí en la casa de Potifar. Cuando injustamente termina en la cárcel, Dios estaba con él. Pero cuando él llega al gobierno, no vuelve a mencionar, es un detalle nomás, no vuelve a mencionar, no hay un correlato diciendo que Dios estaba con él. Él llega por un mover sobrenatural de Dios, y así estamos orando para que muchos de nuestros hermanos puedan brillar en el área de gobierno. Y creemos que esto va a suceder. El Señor tendrá que limpiar motivaciones, actitudes. Por eso la tarea pastoral es muy importante. Entonces él llega al poder por una palabra tremenda, un consejo recibido de Dios en cómo administrar los 7 años que venían de abundancia, los 7 años de escasez, y él, de estar en la cárcel, sube a un lugar de preeminencia extraordinario. Él se mueve los primeros 7 años. Esto comienza cuando él tenía 30 años de edad. O sea, hasta los 37 él administra la abundancia. De los 37 a los 44 años son los 7 años de hambruna, de necesidad. Pero en esos segundos 7 años, él comienza a hacer algo que Dios no le había pedido. Él comienza, si usted lo lee detenidamente, no voy a hacer un estudio bíblico ahora de esto, pero es una mención. Él comienza, una de las cosas, a vender el grano, a la comida a otras naciones, a exportar. La gente había hecho un ahorro previo para prepararse para los 7 años de escasez. Y él comienza no solamente a exportar, a vender a otras naciones, sino que él comienza a vender a la propia gente que ya había entregado recursos previamente. Y en otras palabras, él estatizó todo. Estatizó completamente todo. La gente ya no tenía dinero, pagó, entregó sus tierras, entregó sus propias vidas. Todo, absolutamente todo. De los únicos que José no tomó fue de su parentela y de los sacerdotes, estos paganos que estaban alrededor de Faraón. Entonces, muy interesante, porque el relato termina cuando dice que José sometió a toda la nación de Egipto bajo esclavitud. ¡Wow! ¿Lo leíste alguna vez? Porque él acaparó todo. El ciudadano egipcio ya no tenía derecho a nada, no tenía tierra, no tenía propiedad, no tenía ahorros, ni derecho a su propia vida. Eran absolutamente esclavos. Eso lo dice tu Biblia. Ahora, lo interesante es que José, este relato de 7 y 7 es hasta los 44 años. José vivió hasta los 110 años. ¿Alguien me puede decir qué pasó con la vida de José entre los 44 y los 110? Son 66 años. El único relato que aparece es la enfermedad de su padre, la muerte de su padre y su propia muerte. Dice luego la palabra que se levantó otro rey, otro faraón, que no conocía a José, y yo le voy a agregar, no se me escandalice, y ni quería conocerlo. Porque si a la gente en Egipto le hubieran preguntado ¿cómo estabas mejor? Si antes de José o después de José, te hubieran dicho antes de José, porque por lo menos tenía mi bicicleta. Después de José ya no tenía nada. José no se corrompió, pero lucró para la corona. Lucró
para la corona. ¡Wow! Ahora, es interesante también que cuando Dios se le presenta a Moisés, se le presenta como el Dios de... A ver, dígame usted del otro lado. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac, Jacob y ¿dónde está? ¿Dónde está José? Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, José había sido mi hijo el dotor. Era la primera generación, era el primero en todo el historial de la familia que llegaba tan alto, que llegaba a una posición donde todos podrían decir, miren a José, qué tremendo José. Pero cuando Dios se le presenta a Moisés, José no figura en la lista. ¡Wow! ¿Qué pasó con José? Hombre de Dios, íntegro. Pero algo pasó en el camino. El ambiente, la presión del ambiente gubernamental lo atrapó. Ahora, tengo todo un estudio bíblico más profundo sobre esto y no los quiero escandalizar. Yo sé que me voy a encontrar con José en el cielo y nos vamos a dar un fuerte abrazo. Quizás él me va a patear un poco, me va a tirar las orejas. Pero miren, ¿qué pasó con Daniel? Daniel también llega en una forma sobrenatural. Pasa un rey, sigue Daniel. Pasa otro, sigue Daniel. Pasa otro y sigue Daniel. Estaba ahí. Ya no sabían cómo sacárselo de encima a Daniel. Complotaron contra Daniel. Pero cuando Daniel es llevado al poder, entra al poder, la primera decisión política que él toma, la primera, ¿sabe cuál fue? Yo quiero al lado mío Sadrac, Mesac y Abednego. Y eran tres tremendos hombres de Dios que tenían los pantalones en Dios muy bien puestos y estaban dispuestos a sufrir cualquier cosa. Tenía equipo. No era un llanero solitario. Pastores, hermanos llamados a la política, aquellos que están, no camines solo. Déjate pastorear. Cuando viene un hermano, que a veces pastores nos mandan ahí al Centro Nacional de Oración, hermanos de su iglesia que están en la política, se lo mando, hermano Alejandro, a ver si usted tiene una palabra para ellos. Algunas preguntas que yo le hago a algunos cristianos que están entrando en gobierno. Le digo, decime, ¿quién te pastorea? Y generalmente la respuesta es, yo voy a la iglesia del pastor fulano. Yo le digo, no, yo no te pregunté eso. Yo te pregunté, ¿quién te pastorea? ¿Quién pastorea tu vida? ¿Quién puede estar ahí para animarte, corregirte, enseñarte? ¿A quién le abres tu corazón? Y ahí comienza, muchos. Le digo, y la otra cosa, ¿en qué área ya estás sirviendo? Algunos tienen ideas maravillosas de cambiar la ciudad, pero no tienen ni idea de lo que pasa en su propia ciudad. Entonces yo le digo, ¿en qué ya estás arremangándote? ¿En qué estás sirviendo? Muchos son grandes opinólogos, pero no tienen asignatura de campo, no tienen experiencia de campo, de laburo, de servicio, de transpirar la camiseta para la extensión del reino de Dios. Y esto es muy importante. Por eso yo creo que Dios está preparando una generación de pastores que con compasión, con el corazón de Dios y con la verdad, tienen esta voz profética, tienen esta voz apostólica, tienen esta voz pastoral para la clase dirigente actual. Con pastores también que abren espacio, animan, acompañan a una clase dirigente que se está levantando, de a poquito, se está levantando en medio de nuestra grey para ser sal y luz en medio de la sociedad. Esto no pasa por cuestiones solamente de razón. Necesitamos revelación y sabiduría para no solamente movernos como José, Daniel en áreas de gobierno o Esther, podríamos hablar de tantos, sino de cómo entender la realidad espiritual de nuestro país. ¿Saben? Un gobernante muy de alta responsabilidad me dijo un día, abrió su corazón y me dijo, pastor,
¿Cómo se hace para ser íntegro en la política? Dice, yo presido la Cámara de Diputados de tal provincia. Y me dice, yo tengo una ley buena, un proyecto de ley bueno. Pero en el debate, aún nuestros propios compañeros de bloque me dicen, sí, pero hay que ver y hay que tratar y que no hay que apurarse. Y yo sé que después ellos vienen a mi despacho y me piden 2, 3 palos, 2, 3 millones para sus punteros. Si yo se los doy, esa ley buena que era en cuanto a las adicciones y narcotráfico, si yo les doy esa plata, la ley la apruebo mañana. Si yo no les largo toda esa plata, que manejo el presupuesto por ser presidente de la Cámara de Diputados, no, queda cajoneado el proyecto. ¿Cómo hago? Digo, ¿sabes cuál es el problema? Es que está solito. Por eso estamos ministrando para que se levanten muchos, formá equipos y vas a entrar a un lugar, trata de no entrar solo, trata de, parte de tu ministerio en esa área de la arena política es abrir puertas para otros que tengan la idoneidad, la capacidad, no por ser creyente en forma automática, que tengan la idoneidad y que tengan la integridad, la transparencia, que sean llenos del Señor. Miren, se me va a ir el tiempo y quiero orar. Aleluya. Bueno, yo no sé si prediqué bien o qué, pero espero te compartí algo, algunas cápsulas de mi corazón para esta mañana. Así que ahí donde estás, yo te invito a que pongas la mano ahí, tus manos sobre tu pecho. Primero exponiéndonos nosotros delante del Señor. Señor, oramos por nuestra Argentina y exponemos nuestras vidas en medio de la vida de nuestra nación. Señor, hay tantas ataduras demoníacas en estas esferas de gobierno. Señor, permítenos tener una mirada desde la sala de tu trono para ver con tus ojos. Señor, Jesse, el criado de Eliseo, veía los carros de los sirios, pero Eliseo miraba los carros de fuego. No negaba la realidad, pero miraba que había una realidad mayor, que eran tus carros. Señor, nosotros tenemos tantos criterios propios. Señor, nuestras propias ideas, como pastores, como pueblo tuyo. Este gobernante así, este intendente asá, esta ley del otro lado. Señor, pero más allá de lo que ven nuestros ojos, danos tu perspectiva, danos tu mirada. Señor, cuando los discípulos se despedían de ti en Hechos capítulo 1, la última pregunta, la última que te hicieron antes de ascender a los cielos es, ¿cuándo vamos a ser un país, un pueblo libre? ¿Vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Vamos a ser una nación libre, soberana. Y vos les podrías haber dicho, Señor, va a ser en 2 años, en 5, en 10. Pero le dijiste, los tiempos están en las manos de mi Padre. No les toca a ustedes saber. Pero ustedes tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Van a ser mis testigos aquí y allá y en todas partes. Señor, no tenemos todas las respuestas. Ni siquiera quizás algunas respuestas. Pero como pueblo tuyo nos humillamos delante de ti. Para reflejar tu corazón. Queremos tener las motivaciones, las actitudes, la fidelidad a ti. Señor, y en ese corazón nos vas a seguir abriéndonos puertas para tocar a aquellos que parecían inaccesibles. Señor, y que no solamente se encuentren con una verdad fría, se encuentren con la presencia del Espíritu Santo. Señor, yo te pido por todos los que nos están acompañando, venga un bautismo del Espíritu Santo, venga un mover del Espíritu Santo, venga un mover de revelación, de sabiduría, de entendimiento, para no mirar las cosas que se ven, que son pasajeras, sino las que no se ven, Venga, Señor, en el nombre de Jesús, un discernimiento mayor, un entendimiento mayor. Levantamos nuestro clamor por Argentina, por nuestros gobernantes,
gobernantes. Señor, toda soberbia sea quebrantada delante tuyo. Todo lo que está escondido salga a la luz. Señor, te pedimos por sus corazones, que puedan conocerte. Señor, ponelos en nuestro camino. Oh, Señor, ponelos en nuestro camino para que podamos tocar sus corazones con tu palabra tierna, profunda y transformadora. Señor, en primer lugar queremos, desde el presidente para abajo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y personas transformadas serán las que transformen estructuras perversas. Oh, presencia de Dios. Presencia de Dios. Señor, te pido por aquellos que están desanimados o aquellos que han caído en un pozo de la crítica ya sin esperanza. Señor, permítenos, venga tu ánimo para ver que tú estás más allá de cualquier estructura gubernamental, que tu iglesia, que tú nunca pierdes, que tu iglesia cuando camina en obediencia tampoco nunca pierde. Señor, y que aún en medio del dolor, del quebranto, Señor, hay propósito redentivo, hay propósito de redención para nuestra nación. Te pedimos una cosecha abundante. Señor, te pedimos que sean levantados miles de argentinos llenos del Espíritu Santo, que entren al área de gobierno como un campo de misión. Señor, no para satisfacer sus egos, no en la búsqueda del poder propio, sino en honrar, Señor, y glorificar tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu persona. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga y nos veremos en el ciberespacio en algún momento o cuando se abran las puertas de nuestros lugares en tu ciudad, en tu provincia, si el Señor nos permite. La bendición del Señor sea sobre ustedes, sobre sus familias y sobre nuestra nación. Amén.